Así que bueno, vamos allá con nuestro catecismo de Monseñor Schneider. Estamos en el punto 398, el misterio de la redención. El misterio de la redención. Y hoy vamos a explicar del 398, el misterio de la redención, al 419, los frutos de la redención. El misterio de la redención, la satisfacción de Cristo, muy importante esto, la satisfacción de Cristo y los frutos de la redención. Muy bien. Padre Moore, lo hacemos como siempre. Leo y te paso la palabra. ¿Te parece? Adelante. Vamos a empezar por el 400, por ejemplo, porque es muy importante la explicación de los términos, ¿no? De las palabras, como decían los antaños los profesores en la escolástica. ¿Cuál es el significado de las palabras redención y expiación? Me encantan porque es que, como decía antes, toda la teología moderna, la Nouvelle Théologie, toda la teología modernista, estos conceptos les producen, no ya urticarias, que se ponen como la niña del exorcista, no los soportan. Pánico. Sí, sí. Redención, expiación, bueno, para ellos son blasfemos casi. Redención significa rescatar. Bueno, miren, esto que viene en Valle de los Caídos, los que trabajaron en Valle de los Caídos, que fueron a trabajar voluntariamente, eran presos no republicanos, eran presos del Frente Popular, que es otra cosa. No podemos decir que el bando del Frente Popular era el bando de la República. Falso. Pero bueno, no voy a entrar ahí porque es una cuestión de historia y estamos explicando la fe católica. Pero sí es cierto que los presos que después de la guerra de 1936 trabajan en la edificación de Valle de los Caídos son presos que tienen delitos de sangre. Es decir, habían asesinado gente sobre todo en el entorno de las checas. Eso significa además torturas, y torturas de personas que eran inocentes, no eran soldados que estaban en el frente. Pues bien, después de la guerra, 1940, cuando se empieza a construir Valle de los Caídos, los presos que lo solicitaran voluntariamente podían trabajar, insisto, por delitos de sangre, no por motivos de ideas políticas, podían trabajar en el Valle de los Caídos redimiendo penas, la redención de penas. Bueno, pues eso es la redención, rescatar, comprar, liberar. Expiación, ¿qué significa? La satisfacción de una deuda, En sentido estricto, la reparación de una falta que supera a la injusticia cometida. Estos conceptos de redención y de expiación les sigue otro concepto fundamental, que es el de reparación, porque al final eso es la redención de nuestro Señor Jesucristo, la reparación del Hijo de Dios del pecado de los hombres. Lo que cantamos en la vigilia pascual, oh feliz culpa que mereció tal Redentor, lo que el pecado del hombre había desordenado, había roto, había destruido, lo que había producido el pecado del hombre, que era el alejamiento de Dios, la ruptura de la relación con Dios de nuestros primeros padres, Adán y Eva, todo eso lo repara, y lo repara sobreabundantemente, porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, dice San Pablo en la carta a los Romanos, no sé si es el capítulo 5, 8, 28, no recuerdo exactamente la cita. Bueno, pues donde abundó el pecado, ubi abundavit delictum, superabundavit gratia, abundó la gracia, sobreabundó la gracia, y esto es la redención. Por eso este término, aparte de redención y expiación, el término de reparación es algo que a todos los progresistas igual les saca de quicio, eso de la reparación. En el fondo es lo que he dicho al principio, la noción del pecado como ofensa a Dios es la clave, porque si hay una ofensa a Dios, tiene que haber una reparación que el hombre no puede hacer, porque Dios es infinito y el hombre es finito. Pero para que sea una reparación completa, tiene que ser también una reparación humana, no puede ser solo divina. Y por eso solamente puede hacerla el Dios hombre, el Hijo de Dios, el Verbo encarnado. Bien, Padre Moore, te cedo la palabra. Mire, solamente quiero añadir una cosa. Cuando estaba leyendo eso, me hizo pensar, bueno, eso lo entendemos nosotros. Esa es la respuesta católica a todo el asunto, del por qué la venida de Cristo aquí al mundo. ¿Por qué? Entendemos también que los que no piensen como nosotros en cuanto a términos católicos ni protestantes, su idea de la venida de Cristo era para esto, para
acompañarnos, para estar en paz con nosotros, para estar gozando con nosotros, haciendo un día de campo, picnic con nosotros. Todo eso. Es absurdo, es absurdo. La misión de Cristo fue cosa muy seria, de devolvernos la dignidad de nuestra naturaleza antes de la caída de nuestra naturaleza en Edén. Pero pregúntales, los que no creen esto, que acabas de explicar, leer y explicar muy bien, Pater. Entonces, ¿por qué vino Cristo? Y escucha su respuesta. Es precisamente esa es la razón por la cual mucha gente ha dejado su fe, ha abandonado su fe, porque no hay seriedad en la persona de Cristo, en la seriedad, y no hay seriedad en su misión. ¿Por qué ha venido? ¿A enseñarnos a cantar himnos? ¿A pasar 3 años con nosotros, viviendo en amistad y todo bonito? No, no, no. Su misión fue cosa noble, fue sagrado y fue una misión que solamente Dios podía haber llevado a cabo. Esa es toda la idea. Por eso tienen dificultad, mucha dificultad con esas palabras, porque estas palabras indican la seriedad de su misión. Eso me recuerda a ese pentecostalismo protestante que se ha infiltrado en la iglesia, Padre Moore. Holy Spirit, come on everybody. Holy Spirit, come on, all right. Holy Spirit. Y han reducido a esto la religión católica, un espectáculo, no sé. Pero esto es muy interesante lo que dice Padre Moore, y yo te pregunto. Hicieron una cosa, permitieron entrar un espíritu tan tonto. El ecumenismo, ¿sí? Bueno, yo no entiendo aquí el problema del ecumenismo en España. Ustedes no tenían gran parte de la población protestante, ni judío, ni musulmán. Eran algunos musulmanes, etcétera, pero nosotros en Estados Unidos sí tuvimos problema, no un problema, una situación más bien. 25% de Estados Unidos era y todavía sigue siendo católico. Pero acuérdate que la católica es la religión más grande de Estados Unidos, porque los demás 75% están divididos en 34,000 pedazos. ¿Sí? Y me dieron una noticia hoy, habló un sacerdote amigo mío de Los Ángeles, que dice, hoy nacieron otros 2 iglesias en el centro de Los Ángeles. Así es que son 34,000 más 2. ¿Sí? Hoy empezaron otros 2. Es absurdo, absurdo. El ecumenismo es lo siguiente. El ecumenismo no es rezar juntos, creer lo mismo juntos, tener una unidad de fe, etcétera, etcétera. Esto nunca lo vamos a tener. Nunca lo vamos a tener. El ecumenismo es entender que aunque cada quien tenga su religión diferente, tenemos que colaborar juntos para construir una nación, juntos para acabar con el aborto, por ejemplo. Un católico no necesita hacerse protestante ni un protestante católico para acabar con este mal. Podemos convivir muy bien y hemos convivido muy bien. Yo te aseguro que si hablamos hace 200 años en Estados Unidos, sí era difícil, porque los protestantes no querían para nada a los católicos. Hace 100 años, no. Y te va a parecer muy curioso, Pater. Nosotros tuvimos chistes de protestantes a católicos, a judíos. Era divertidísimo. No era cruel que queríamos matar a unos. No. Era ver nuestras diferencias y divertirnos un poquito con las diferencias, porque eran ricas, ¿sí? y muy bellas. El ecumenismo es cómo podemos actuar juntos y no tener la misma fe. En cambio, lo que han hecho un cambio. Quieren que todos tengamos la misma fe, o más bien, la misma falta de fe. Y han logrado mucho.
Han logrado mucho. Muchos tenemos la misma falta de fe. Absurdo es eso, absurdo es eso. Por eso tienen una alergia a palabras como estas. Es un pánico que les entra, ¿eh? Porque Cristo vino a sonreír. ¿Eh? Cristo vino a divertir una Coca-Cola contigo. Es la misión de Cristo según ellos. Y según nuestro parecer es una cosa mucho más seria que esto. Vino a darnos, devolvernos la vida y la dignidad de nuestra vida. Fantástico. A ver, perdón. Nada, Padre Moore, fíjate, en 1967, Padre Moore, Pablo VI, a través de los obispos españoles, le obliga a Franco a meter la ley de libertad religiosa. Antes del Vaticano II, Lequerica, uno que había sido ministro de Exteriores en España, intentó hacer una ley de libertad religiosa muy limitada, porque la población, como tú dices, la población de judíos y de protestantes que había en España prácticamente era nula, eran unos pocos. Pues en el caso de los judíos y de los protestantes es que hablamos de pocos miles de personas, pero muy poquitos, el 98 y pico, 99% de la población era católica. Y sí, los obispos de entonces, estamos hablando del año 42, 41, los obispos, el cardenal Gomá, creo que todavía estaba vivo, de Toledo, la gran cabeza teológica del episcopado español hasta que llegó Garracampos, cardenal Pleidenier, que fue su sucesor, y el resto de obispos todos se opusieron a que hubiera una ley de libertad religiosa. Pero lo gracioso es el abuso de autoridad de Pablo VI, Padre Moore, metiéndose en la legislación de un país confesionalmente católico, sirviéndose de que era un país confesionalmente católico y que Franco era un hombre católico que iba todos los días a misa, rezaba el rosario y hacía ejercicios espirituales todos los años y tenía capellán particular, lo tuvo desde la guerra. Por cierto, el cardenal Pleidenier se lo cedió, que era su secretario particular. Esto es muy interesante, Padre Moore. Es una intromisión del poder eclesiástico, del poder papal, episcopal, para obligar a un gobernante católico a cambiar una ley porque así lo establece el Vaticano II. Cuando luego otros han hecho leyes contra el aborto, no ha habido ni mucho menos la más mínima presión del Vaticano ni la más mínima presión del episcopado para que no se introdujeran esas leyes. En el caso de España, la ley del divorcio de 1980, no sé si lo sabrás, Padre Moore, pero el presidente del gobierno, Adolfo Suárez, que instaura la ley del divorcio en España, cuando muere los obispos le entierran en la Catedral de Ávila como premio. O sea, ese es el premio al que introdujo el divorcio que ha destruido la familia en España. En fin, pero bueno, y el aborto en 1985 con los socialistas, que luego la derecha jamás ha quitado, ha eliminado y que ya son prácticamente 3 millones de abortos que ha habido en 40 años en España, Padre Moore. Y musulmanes tampoco prácticamente había. Yo creo que los únicos musulmanes que había entonces era, no sé si te suena, Padre Moore, lo que llamaban la Guardia Mora de Franco. Eran unos moros que iban a caballo muy algún día cuando me vienes a visitar vamos a hablar más de eso. Eso me fascina, me fascina eso. Esa parte de la historia española. Que muchos habían sido los moros que habían luchado con el mismo Franco en las guerras de África y que tenían un respeto y una especie de veneración hacia Franco como una especie de guerrero mítico, ¿no? Mítico, pero bueno, esto es interesante. Y antes que no te he dicho una cosa tampoco, Padre Moore. Todos los mártires aquí en 1936 y muchos de los soldados que combaten en la guerra mueren y pelean gritando «Viva Cristo Rey», Padre Moore, por México. O sea, la guerra cristera de México, Padre Moore, el ejemplo de México fue de donde bebieron todos los mártires aquí en España y por eso todos murieron con el «Viva Cristo Rey» en sus labios o lucharon con el «Viva Cristo Rey». Ahí, tú no lo has visto, ya te lo enseñaré, unidades carlistas que iban a luchar con crucifijo, como una procesión, con el crucifijo así, ¿no? Si puede buscar alguna en nuestro realizador, no son difíciles de encontrar. Iban a luchar y cargaban contra los comunistas y los socialistas
con el crucifijo así, por eso fue una cruzada. Pero bueno, vamos a hablar de lo nuestro, que es que hoy estoy muy calentito, Padre Moore, estoy muy cabreado, como se puede notar, estoy muy cabreado y me estoy sujetando y ayúdame, que cojo la escopeta y en fin. Bueno, Padre Moore, a una persona que, como tú has dicho, me ha llamado la atención, a una persona que no tiene fe, Padre Moore, que no conoce cosas básicas del cristianismo, ¿cómo le explicarías tú el sentido de la muerte de Jesucristo en la cruz y la pasión? ¿Cómo tú se lo explicarías? Es difícil porque las personas sin fe que conozco yo, y vaya que conozco varios, muchos, tampoco no tienen un sentido moral. Es más, muchos que no tienen fe dejaron la fe que tenían, grande o poco, pequeño, lo dejaron para vivir una vida moral con más libertad, o sea, inmoral, ¿sí? Y donde hay la vida, una vida inmoral, y cuando uno viviendo una vida inmoral tanto tiempo, no sabe distinguir entre lo moral y lo inmoral, todo está bien, todo está permitido, entonces no tiene sentido la venida de Cristo. Jesucristo, ¿qué viene a salvarme de qué? ¿Cuántas veces has oído, Padre? A veces, yo platico de algunas ocasiones grandes de mi vida, de unas conversiones en el momento de la muerte, yendo a visitar personas que se arrepintieron, dieron una buena confesión y recibieron recibieron hasta la absolución y también la bendición apostólica, ¿sí? Después de muchos años fuera de la iglesia, sí. Pero la mayoría de las personas que he ido a visitar, que son ateos, que no practican su religión, no se arrepienten para nada. Y me dicen siempre, casi todos dicen lo mismo, pues Padre, ¿de qué me confieso? No he matado a nadie. Ah, entonces solamente podemos preocuparnos por personas que han matado a alguien, ¿sí? La cuestión moral es íntegro con la idea de la redención y de la idea de Cristo. Cristo vino a salvarme ¿de qué? Si yo no entiendo que existe el bien y el mal, Cristo vino a salvarme ¿de qué? Ese es el problema. Y más, nosotros, curas y obispos y más grandes, estamos diciendo, me estoy cuidando mucho. Ojo, ¿cómo ejercitamos la prudencia, señor? ¿Cómo la ejercitamos? Ya lo estoy, bueno, por tu fin de ejemplo, estoy aprendiendo. Pero la cosa es esto, nosotros les estamos diciendo prácticamente que no hay mal. El mal no existe, o no te apures, o esto era de antes, hoy es diferente, tenemos que aceptar eso. Muy bien. Nosotros somos los responsables muchas veces por la pérdida de conciencia de la gente. Si un hombre no tiene nada de conciencia y no es capaz de distinguir entre el bien y el mal, Cristo no tiene sentido. Cristo no tiene sentido. Es solamente cuando el hombre entiende a sí mismo y su falta de perfección puede admitir la posibilidad de un Dios, y un Dios que lo ama, y un Dios que lo ama tanto que viene a salvarlo. Pero sin esto de base, no. Bueno, tú sabes muy bien, Padre, muchos ateos que conozco yo ni cultura tienen. De verdad, ni cultura tienen. Su cultura empezó cuando nacieron. La historia humana empezó el día que nacieron ellos. Antes no había nada. No estudian esto ni nada. Es hoy la revolución. Nacieron en una revolución. Ni siquiera saben de dónde vienen, qué es lo que hay que cambiar, etcétera. Pero sí hay que cambiar. Hay una revolución. Muy bien. No tienen ni siquiera cultura. ¿Cómo van a tener concepto de Dios? ¿Y cómo van a tener un concepto de sí mismos?
de la verdad de sí mismo. Ahí está el problema. Ahí está el problema. Y yo no estoy diciendo tampoco que nosotros tenemos que salir para hacer sentir culpable a la gente. Vamos a comenzar una campaña para hacer culpable a la gente. No es eso. Solamente lo que tenemos que hacer es despertar el hombre que está dormido. Despertar para que vea su propia condición. Y al entender su propia condición, va a entender la necesidad de Cristo. Mientras no, estamos perdidos. Estamos perdidos. Ya. No, es interesantísimo esto que has dicho, porque es cierto, no me había parado a pensarlo, la relación entre la moralidad y la salvación de Jesucristo, la redención, la pasión. Claro, al fin y al cabo es la noción de pecado, ¿no? La noción de pecado como ofensa a Dios. Pero fíjate, Padre Moore, Bueno, padre, pero tú no has oído eso de muchas personas que dicen, ¿para qué confesarme? Nunca he matado a nadie. bueno, en una ocasión, Yo lo oigo muchas veces. vamos a ver, vamos por partes. Yo aquí, yo soy como tú, Padre Moore, y tú lo sabes muy bien. Es decir, aquí no estamos, queridos seguidores, aquí no estamos fingiendo lo que no somos. Es decir, el Padre Moore en la realidad es tal cual. Ustedes le ven en la pantalla, ese es su carácter, no hace no imposta una imagen, ¿no? Pues yo igual, exactamente. Entonces, yo soy de sangre caliente, Padre Moore, y me enfado y me cabreo. En una ocasión me ocurrió esto, una persona que viene a confesarse y me dice, mire, yo no tengo pecados, ni robo, ni mato. Entonces yo me enfadé, salí del confesionario y le dije, mire, yo no vendo tomates, yo no vendo sandías, usted no tiene pecados, vámonos. Se quedó así. Digo, pero claro, no se movía. Digo, no hemos quedado que no tengo pecados y yo no vendo tomates ni sandías, entonces, vámonos. Yo me voy al bar y me tomo una Coca-Cola. ¿Qué estamos haciendo aquí? Y bueno, pues aunque fuera así un poco electroshock, aquello le hizo pararse a pensar un poquito, ¿no? Pero bueno, en fin, es curioso. Pero es muy interesante esto que comentas, Padre Moore, de la dimensión moral. Pero fíjate, también es verdad que hay cuando tú hablas del ecumenismo, yo creo que en el fondo está detrás la ley natural, es decir, el ecumenismo que podemos hacer con protestantes y con demás ortodoxos y tal, es una aliarnos para defender la ley natural, pues como tú me has dicho, Padre Moore, la cuestión del aborto, de la eutanasia, etcétera. Pero creo que también hay una especie como de... La unidad de la familia. Exacto. Creo que hay una especie también, Padre Moore, como de sentido innato en el ser humano que forma parte pues eso, de que el ser humano es un ser religioso por naturaleza, homo religiosus, una especie de, aunque sea, ¿cómo decirte?, algo indeterminado, pero el ser humano como que tiene la idea de que necesita salvación, de que necesita ser salvado. Otra cosa es que, evidentemente, si no creen en Dios, buscará esa salvación por medio de la política, por medio de la economía, por medio de la ciencia. Pero el ser humano creo que tiene esa conciencia, la humanidad, los hombres necesitan ser salvados, sea por la economía, insisto, por la economía, por la ciencia, por la política o simplemente por el egoísmo, por el hedonismo de que cada uno haga lo que quiera en cualquier momento, sin ningún tipo de restricción, una libertad sin límites, sin reglas, y eso es lo que va a salvar al hombre, ¿no? Hacer su voluntad y lo como le dé la gana hasta para cambiar su sexo biológico y demás. Pero creo que, Padre Moore, esa idea la tiene el ser humano. Y la idea de que necesita la humanidad ser salvada, eso forma parte también del mesianismo comunista, lo dice el Papa Pío XI, la Divini Redentoris, de 1937, cuando trata el comunismo pormenorizadamente.